Tema personalidad. Vamos a ver, preguntémosle a Emily Oxas. ¿Encuentras alguna diferencia entre tipología y teoría? Ujú. ¿Ninguna? Díaz León. Las tipologías son clasificaciones y las teorías son... Muy bien, Díaz. En tanto como reglas, no, pero la idea la tienes más o menos orientada. Las tipologías son clasificaciones, es cierto, y la teoría ya son conjeturas, modelos, ¿no? Tipología es un tipo de personalidad, teoría es el concepto. Está bien, mejor, también, muy bien, Panta. Díaz y Panta. Emily Oxas, ¿estás ahí, por favor? A ver, levanta tu micro, abre tu micro y presente, di, por favor. De lo contrario, te va a poner como que no estás. Ya alguien salió ya. Emily Oxas, ¿estás ahí? Escribe por el chat. Bueno, se fue. Se fue. Bueno, volvió. Mejor sigamos, ¿eh? Me va a decir que se fue el internet, que no escucha nada. Las nuevas, las nuevas explicaciones de este año. Hasta el año pasado, no, pues, no había carro, no había con quién dejar a mi hermanito. Se demoró, ahora me fue el internet. Bien. Lo que han dicho sus compañeros es cierto. ¿Ven? Es correcto, ¿no? Lo que han dicho sus compañeros. Tenemos acá tipologías, tenemos teorías, y las más antiguas son las tipologías. Es intento por clasificarnos de acuerdo a un criterio común. En este caso, criterio podría ser la parte física, la parte humoral, algo, algo tiene que reflejar ese criterio, algo. La más antigua de las tipologías pertenece a quién? A Galeno, ¿no? Le llamamos también, con el tiempo, diríamos que fue Hipócrates. ¿Ya? Entonces, tenemos acá, miren ese grafiquito, Flematique, Le Blanc, eso es el francés, ¿no? Las imágenes, ¿no? Mira el flemático. Esta imagen flemática en esa escultura representa un tipo, ¿no? Abrazado hacia sí mismo. ¿Qué significa que esté abrazado? Significa de que guarda en su interior sus pensamientos, sentimientos, sus deseos, pero no se muestra nervioso, se muestra observador. El artista quiso representar con esa imagen de equilibrio, de tranquilidad, de observación al flemático. Hipócrates, precursor de la psicología, más que un precursor de la psicología, un precursor en el estudio de la personalidad. Y podríamos decir que lo hemos adoptado como parte de la historia de la psicología. Pero si tenemos que definir precursor como aquel que permitió que algo se desarrolle, bueno, pues podríamos decir que es un precursor, ¿no? O sea, depende cómo defines precursor.
Fíjese acá a la izquierda el colérico, acompañado de qué? De un felino, empuñando un escudo y en la otra mano una espada, con la mirada dura, fuerte, con el pelo en movimiento, indicando de que está hacia algo, ¿no? En búsqueda de algo, en posición de ataque y defensa a la vez. Muy bien representado un colérico. Acá no se nota muy bien, ¿no? El sanguíneo, pero fíjense que alguien está tocando la flauta alegremente, felizmente. Todos ellos tienen en común que más o menos un cuerpo atlético, ¿no? Pero la orientación de su actividad es lo que va definiendo un poco su comportamiento. Y acá, a la derecha, el melancólico, leyendo, atrapado en sus pensamientos, producto de su lectura, con el cuerpo casi cubierto, pero en actitud también de qué, de reserva, y con una mirada de preocupación por lo que lee. Usted también muestra comportamientos, si lo observamos físicamente y si vemos que hay comportamientos muy comunes. O sea, hay actividades muy comunes en ti que podríamos estudiar o entender para comprender si eres un colérico, un melancólico, sanguíneo inflamático en términos hipocráticos. Si bien es cierto, hoy en día ha cambiado la idea de lo que es un sanguíneo colérico flemático, se respetan los nombres. Por ejemplo, es probable que usted pueda observar de que hay autores que mantienen los nombres de colérico, melancólico, sanguíneo, pero han creado pruebas para evaluar y definir si tú tienes esa tendencia en tu comportamiento. Y acá tenemos que recuperar dos conceptos que hemos visto la semana anterior, temperamento y carácter. Las primeras tipologías hablan sobre el temperamento, hacen relación entre lo que es el comportamiento expresado y una base orgánica que define ese comportamiento. Puede ser tu cuerpo, puede ser tu etapa embrionaria, puede ser humores o fluidos, siempre buscando una explicación de tipo orgánica que permita entender el por qué tu comportamiento es de una forma o de otra. Hipócrates, por su parte, va a tener mucha influencia en la medicina de su época. En primera instancia, rechaza supersticiones, leyendas y creencias populares. Claro, cuando alguien no puede explicar la naturaleza de un trastorno, lo atribuye a fuerzas sobrenaturales. Entonces, lo que hace Hipócrates es intentar relacionar una explicación que tenga una base científica respecto a un comportamiento que puede indicar un común o puede indicar una patología. ¿Ya? Hay que considerar ese aspecto. Ahora, separó la disciplina de la medicina de la religión. Bueno, hoy en día, a pesar del tiempo que ha pasado, hay partes de la medicina que todavía no son, no son claras y todavía la metafísica, la parapsicología, la religión, la brujería, el chamanismo, el curanderismo, eh, toman en cuenta, ¿no? Bien, entonces, un castigo infligido por los dioses, esa enfermedad. Bueno, no es la consecuencia de un factor ambiental, ni un factor de tipo social, ni un trauma infantil. No, acá hay una fuerza superior. Hipócrates permite entender las cosas de otra manera. Veamos.
Conceptos generales, el enfoque terapéutico se basaba en el poder curativo de la naturaleza. El cuerpo tiene el poder de sanarse y cuidarse. Mira que por ahí ya tenemos un acercamiento a la psicología más que a la psiquiatría. Hipócrates era reacio a administrar droga, por lo que tras el diagnóstico general seguía una terapia generalizada. Entonces, acá sí se responde la pregunta que me hacías hace un momento, ¿no? Precursor, ¿sí? Con todos estos conceptos, mejor que precursor, ¿no? Este enfoque pasivo tuvo mucho éxito a la hora de tratar trastornos simples como los huesos rotos, que requerían tracción para estirar el sistema esquelético y aliviar la presión en la zona lesionada. Un punto fuerte de la medicina hipocrática era el pronóstico. Miren qué importante eso. Ahora la ciencia, ¿qué dice? En psicología, por ejemplo, se hace un diagnóstico, un tratamiento, ya, un pronóstico y una prevención. El pronóstico es predecir la ocurrencia de hechos sobre la base de lo observado en el momento actual. Por ejemplo, un pronóstico respecto a este año 2020 en cuanto a tu desempeño académico. Creo que has hecho menos esfuerzo que el año pasado, algunos, por no decir la mayoría. ¿Por qué? Porque tienes más libertad ahora. ¿En qué radica tu libertad? No estás en un salón siendo observado. Tienes la libertad de estar ahí, quedarte, salir, apagas tu cámara y simplemente no sé si estás ahí o no estás ahí. No hay ninguna obligación. ¿Es probable que estén ahí algunos? Sí. ¿Que participen? Unos cuantos. Siempre unos cuantos. Los mismos son. Y muchos simplemente digan, sí, igual voy a probar. ¿No? Entonces, este entrenamiento ya hacia la flojera te va a perjudicar mucho el siguiente año. Porque vas a tener que hacer un esfuerzo para dejar de hacer lo que este año has hecho y empezar algo nuevo. Pero los alumnos que a pesar de estar solos en casa, han hecho un programa, un proyecto de vida, planifican su tiempo, se han puesto a estudiar, se han puesto, incluso hay un montón de cursos, visitas virtuales y están sacándole provecho muchos chicos a ello. Es muy probable, es muy probable de que se adapte mejor. Y la ventaja tuya, ¿cuál es? De que no eres un nativo digital totalmente. No. Porque tu formación hasta el año pasado ha sido más bien tradicional. Un poco digital, pero más tradicional. Pero los niños que están creciendo entre pantallas, monitores, no tienen coordinación visomotora, no manipulan, no cogen objetos, y eso es parte de la formación cognitiva del niño. Un estudio reciente indica de que los nativos digitales, o sea, aquellos, aquellas latitudes donde los chicos ya hace tiempo han crecido con el celular, la computadora, etcétera, tienen menos ahí que sus padres. Ahora, esa conclusión es peligrosa, ¿no? De repente la evaluación ha estado basada en qué? En un aspecto totalmente, en un test diferente que conocemos. ¿Qué cosa es acá? ¿Pura A? Si ha llenado de pura A lo de los participantes. No entiendo. Están desapareciendo los apellidos de todos y se han sido reemplazados por A mayúsculas. Voló todo. Ahora veo puras A mayúsculas. ¿Les pasa eso a ustedes? A ver, voy a parar a... Sí, profe. Bien. Entonces, es probable que se les haya evaluado desde un enfoque clásico y los chicos digitales desarrollen una inteligencia en un área
que los que no son nativos digitales no hayan tenido. Pero en las evaluaciones tradicionales están saliendo no tan bien. Yo creo que las habilidades sociales, las habilidades blandas, que requieren sí o sí de qué, de interacción social, esas sí pueden verse afectadas, definitivamente. Pero a ustedes les queda un poco el recuerdo de cómo han vivido hasta ahora y pueden tranquilamente practicarlo o entrenarlo. Y vamos a ver también una relación interesante, y esto es un poco más moderno, no es tanto de Hipócrates, en esos cuatro tipos, un colérico, un sanguíneo, un melancólico y un flemático. Los cuatro presentan diferentes reacciones ante la realidad, diferentes formas de acción y también de compromiso con sus objetivos. Por ejemplo, alguien que puede ser de esos que posterga mucho, pues el sanguíneo. El sanguíneo quiere pasar un buen momento, quiere evitar la tensión, la preocupación, el enfado. Y cuando alguien asume una responsabilidad, definitivamente pues hay cierta presión, cierta tensión, cosa que al sanguíneo un poco como que lo espanta, ¿no? El melancólico podría crear diferentes conjeturas, ideas, planificar y nunca actuar. Le da vueltas y vueltas. El flemático podría reflexionar mucho y mucho y el colérico podría actuar en forma muy impulsiva. ¿Cuál sería entonces el punto? Equilibrar a cada uno de ellos. Si soy sanguíneo, buscar mi equilibrio como sanguíneo. Si soy colérico, lo mismo. Vamos a explicar cada uno cómo es, ¿ya? Así es, claro, flema o linfa. Bien, entonces acá faltó la L. Los cuatro humores y la crisis. ¿Qué es una enfermedad? Para ellos, la enfermedad era un desequilibrio en la presencia de los cuatro humores. Si tú tienes, por ejemplo, a ver, un equilibrio en tus humores, una composición de una crisis o combinación de cuatro humores o fluidos en forma equilibrada, en proporción semejante, tu comportamiento era regular. Pero cuando uno de esos humores se desequilibraba, entonces la enfermedad aparecía hasta encontrar posteriormente un equilibrio. Tus crisis, tus pataletas, tus rabietas, tus gritos, tus ganas de romper todo, probablemente el humor bilis amarilla fue mayor en proporción que el resto y se rompió el equilibrio. Entonces, Hipócrates sostenía que un proceso natural devolvía el equilibrio. Interesante esto. La contribución va a la medicina, ¿no? ¿Por qué? Porque acá, más que especular sobre asuntos mitológicos, habría que buscar, primero, diagnosticar. Y no puedes diagnosticar si no tienes un nombre. Entonces hay que ponerle nombre a eso que ves. Fue el primer médico que describió la cara hipocrática. Hipócrates empezó a clasificar las enfermedades en agudas, crónicas, endémicas y epidémicas. Interesante lo que hizo Hipócrates. No es raro que lo tengan, ¿no? como representante, ¿no? De la medicina. El juramento hipocrático. Acuérdense de eso. Actualmente se estudian también los humores para determinar la personalidad de una persona. No. Pon tu apellido, por favor, al final de tu pregunta para colocar tu intervención, porque son buenas las intervenciones que tienes y quiero anotarla. Tanto como humores, no, pero sí podemos hablar de hormonas. Por ejemplo, ¿cuál es la hormona del estrés de la que tanto hemos hablado en clase? ¿Cuál es la hormona del estrés? ¿Se acuerdan? El el cortisol. 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 . 。 . 。 . 。 .
el cortisol. Y de ello sí podemos hablar ahora. Y decir que el exceso de cortisol genera en la persona un desencadenamiento de reacciones nerviosas que describen síntomas del estrés. Podemos hablar, por ejemplo, también de los neurotransmisores, estos mensajeros bioquímicos que se liberan en la sinapsis y que determinan no solo comportamientos, sino también en algunos casos trastornos. Dopamina, acetilcolina, serotonina, endorfinas, etcétera, ¿no? Sí, lo que en la época de Hipócrates eran humores o fluidos, ahora pueden ser otros componentes que se describen muy bien, ¿no? Hay que entender también el desarrollo por el cual ha pasado la medicina. Pero fíjense, tenemos acá 4 cuadrantes y aparece sanguíneo, colérico, melancólico y flemático. Este dibujo que está acá ya pertenece a un autor posterior. Alguna vez, probablemente, le van a tomar a ustedes un test, el test de personalidad de Eysen. Eysen concluye en que tú puedes tener rasgos o tendencias melancólicas, sanguíneas, coléricas o flemáticas. Por ejemplo, te pongo un caso, ¿ya? Mira, a ver, acá te voy a poner con el mouse. Vamos a suponer que este eje que está acá indica el que seas introvertido, extrovertido. ¿Ya? Yo te digo, tú eres de las personas que suelen decir y contar sus historias personales a alguien que probablemente conozcas poco. El introvertido va a decir, no, yo no cuento ni a mis amigos. El extrovertido, ay, sí, yo cuento todo. Conozco a alguien, ya le conté mi vida. Le hablo, le hablo, le hablo. Muy bien. Introvertido, divaga mucho antes de confesar algo. O sea, lo planifica, lo piensa, lo evalúa. El que dice sí tiene más tendencia a la introversión. Y el que dice no, no, yo digo rápido, va a estar perdiendo el tiempo, es más extrovertido. Por poner un caso, ¿no? Ahora, otro concepto. Estabilidad, inestabilidad. Tú eres de esas personas que quieren sacar los trapitos al aire, arreglar las cosas, no importa la forma en que lo arregle, o eres de las personas que les gusta dejar que las cosas pasen solas. De repente quieres arreglar y es muy inestable, quieres violentar, quieres atacar, quieres gritar, quieres insultar. O de repente esperas calmarte para poder conversar con la persona. Ya, eso es más de estabilidad. Dependiendo de esa combinación de estabilidad, inestabilidad, con introversión y extroversión, van a salir esto de acá. Por ejemplo, un sanguíneo sería un extrovertido estable. Un colérico sería un extrovertido, pero inestable. Ya, ahí te explico eso. Un melancólico sería introvertido, inestable. Y un flemático, introvertido, estable. Me preguntan, ¿los tipos de Hipócrates se pueden intersectar y formar otros? En realidad, lo que podemos ver es que todos tenemos un poco de cada uno. Sí, pero, acá viene el pero, podemos mostrar rasgos dominantes de uno de ellos, o de dos. O sea, yo puedo tener de melancólico, o sea, dotado, analítico, estratega, abnegado, trabajador, tengo todo eso, pero a un 20%. De flemático, tranquilo, confiable, objetivo, diplomático, eficaz, 20%. Pero soy colérico, no, ya, eso me gana. 50%, 60%. Voluntarioso, independiente, visionario, práctico, productivo, decidido, líder. Pero por momentos, mi colérico, que aquí parece estable, puede volverse violento.
Mira la parte del centro. Autosuficiente, me llega todo. Impetuoso, dominante, rencoroso, sarcástico, irascible, cruel. O sea, la debilidad del colérico está en la parte del centro oscura. Y la fortaleza, cuando ya busca un equilibrio, está en la parte clara. O sea, no es malo que seas colérico, pero sería cuestión de que seas un colérico equilibrado, pues. El té de Eysenck. Más que de la situación, es un periodo, porque no es que uno reaccione solo por un momento. Por ejemplo, en el salón yo los he conocido a ustedes, y muchos de ustedes tienen rasgos coléricos. Ya, a Jara, yo lo molestaba, lo fastidiaba, lo chancaba y se paraba riendo. Parece que hasta le gustaba eso. Es un sanguíneo. Llega todo pacienzudo, entraba al salón tarde, acá también entró tarde. No siempre, pero muchas veces. Jara de cuarto, acá no está, ¿no? Pero acá, por ejemplo, ¿quién llega? Ah, pues ya no quiero nombrar personas, pero acá había gente, profe, puedo pasar hasta para hablar una paciencia. Ni se preocupaba, no se desesperaba. Ese es un, por ejemplo, un sanguíneo, pero débil, indisciplinado, inestable, improductivo, egocéntrico. Me resbala todo, la flojera. O sea, tenemos dos tipos de sanguíneos. A ver, claro, usted todavía está en plena formación de su personalidad. No está definida su personalidad todavía. Si bien es cierto, hay rasgos que en usted son más o menos constantes, lo he visto en tercero, en cuarto, y ahora pues no sé, pues en quinto cómo será, ¿no? Solamente sé que está ahí, pero no sé cómo está. Sí hay rasgos que no son muy variables, pero hay también chicos que dan un giro, ¿sí? Yo en el colegio recuerdo que solía ser, dice el chico, muy tranquilo, nervioso más que tranquilo. No me dejaba mostrar por evitar que la gente se da cuenta de esa forma tan nerviosa en la que yo me sentía. Recuerdo que tenía pocos amigos. Mira cómo recuerda un chico algo, ¿no? Pasan los años, llega a la universidad y ¡blum! Aflora toda esa parte oculta que siempre esperó salir, hacerse evidente. Esto es importante. Si entendemos que somos un poco de todo y que las circunstancias nos pueden empujar a actuar bajo uno de esos cuatro tipos, habría que buscar el equilibrio. Si soy melancólico, aprovechar mi análisis, ser estratega, abnegado, trabajador, disciplinado. Pero la parte negativa, la debilidad, variable, autocentrado, propenso a la persecución, una paranoia de que me quiere hacer daño, vengativo, susceptible, insociable, crítico, negativo. El colérico y el melancólico, aunque no lo creas, tienen mucho en común, ¿no? Ambos son inestables. Claro. Lo que llama mucho bipolar, pues, ¿no? El colérico melancólico es rasgos bipolares, ¿no? Lo que en la adolescencia podría conocerse como la habilidad afectiva. Muy feliz y a rato muy triste, deprimido. No, pero a la edad de ustedes es común que los rasgos pasen de un polo a otro, ¿no? La habilidad. El problema es cuando eso se convierte ya no en un síntoma, sino ya en un rasgo profundo de tu personalidad y te hace sufrir. Ahí la cosa va por otro lado, ¿no? No, la estabilidad no se logra por un test. Lo que hace el test es describir un poco, ayudarnos a conocer un poco a la persona, pero solamente es eso. El test
solamente permite una clasificación, una tipología, ¿no? Una vez ayudado por el test, facilitado por el diagnóstico que te permite el test en su prueba, ya depende del ojo del terapeuta, ¿no? ¿Qué necesita el paciente? Claro, la estabilidad es un proceso que se logra no solo con el diagnóstico, sino con una psicoterapia que, que pueda abordar el campo de la naturaleza del desequilibrio de la persona. Eh, por lo general, los test de personalidad no es que varíen. Bueno, hay test para niños y para adultos, hay versiones, ¿no? No le puedes preguntar a un niño por cosas que un adulto puede vivir, ¿no? ¿Suele usted reflexionar mucho acerca de las vicisitudes de la vida? Pues un niño no, vicisitudes de la vida no va a entender, ¿no? Sueles pensar mucho en cómo sería tu vida si vivieras en otro lugar. La pregunta está cómoda para los niños. Entonces, mucha gente comete el error de ser muy psicometrista, es decir, asumir que la solución, diagnóstico, todo lo da el test. O sea, reduce la carrera de psicología a tómeme un test. No. El test, repito, hay gente que nunca toma pruebas y sin embargo tiene una buena intervención terapéutica, sin pruebas. Ya como que la experiencia le permite entender mejor al paciente. ¿Sí? Es diferente. Es como el médico, ¿no? El médico dice, vamos a hacer unos análisis clínicos, pero por lo que veo, sospecho, pero quiero confirmar. Va, le tomo la prueba y dice, sí, confirmado. Ah, ya. Ahora, doctor, ¿qué hago? Ah, ahora viene por el tratamiento. Igual es en psicología. A veces en psicología, invitarlo a que tenga experiencias que antes fueron reprimidas, invitarlo a que pueda confesar asuntos que no han sido resueltos en su pasado. Es una forma, es una forma de iniciar el tratamiento. ¿Ya? Entonces, Hipócrates nos dice, en el sanguíneo domina la sangre, en el colérico la bilis amarilla, en el melancólico la bilis negra y en el flemático la flemolinfa. Profe, ¿yo podría ser sanguíneo y de acá a un tiempo colérico? Claro, claro que sí. O de repente has tenido un poco de los dos, pero dominaba más el sanguíneo porque las cosas estaban bien, tranquilas. No habían pocas oportunidades para molestarse, para tensarse, algo así, ¿no? Ya, si una persona piensa mucho en la vida, tiene miedo a salir, pero a la vez quiere libertad, es tímido con su familia, pero cuando conoce gente es extrovertido. Lo que pasa ahí es que es probable que todavía esté configurando sus rasgos profundos de personalidad. No olviden ustedes, durante la etapa adolescente, ustedes tienen 15, 16 años, eh, esto no es algo fijo, no es algo invariable, se modifica. Y ahí tendría razón, ¿no? Lo que dice Hipócrates, eh, que alguna fuerza externa, o sea, no fuerza sobrenatural, sino una fuerza, me refiero, conflictos, problemas, falta de experiencia, temor al fracaso, temor a quedar en ridículo, etcétera, pueden provocar rasgos de conducta. Por ejemplo, eh, activamos la cámara, así aunque usted no lo quiera, de uno de ustedes. Y le digo, ya, quiero que tú expongas el tema anterior. Y tú no te acuerdas del tema anterior, estás ahí. Ya, si tú tienes a ser sanguíneo, depende de qué tipo de sanguíneo, puede hacer que me odies. Y me termines, pues, gritando, pero ¿qué le pasa? Pregúntale a otro, yo no sé nada, su curso no me interesa. Y si fueras colérico sería peor todavía. ¿Para qué sirve eso? De frente atacas. Y si fuera flemático,
te quedarías, no sé, ni lo pensarías, no, no sé. Y si fuera melancólico, uff, ¿por qué me odia? ¿Por qué me pregunta a mí? Siempre a mí. La gente me tiene cólera. O sea, acá viene lo complejo de tener que asumir que uno debe ser como un colérico, así como si fuera una especie de fórmula. No. Rasgos. Si bien es cierto, nació como una tipología, hoy en día no se puede clasificar a la persona y decir tú eres sanguíneo, tú eres colérico, tan así alegremente. Si tiene rasgos muy profundos de colérico, sanguíneo, melancólico. ¿Ya? Lo mejor es cuando con tu terapéutica, tu terapeuta, perdón, tú desarrollas un estudio de ti mismo y te permite entender mejor tu forma de ser. ¿Tan rápido se va la hora? ¿2:10 termina? No puede ser, no he hecho casi nada. Jan nos habla de introvertido, extrovertido. Es decir, de las personas que se muestran más recluidas en sí mismas y de los extrovertidos, de la gente que le gusta más ser sociable, coquete, elocuente, ¿no? Esa tipología es más rápida, ¿no? Pero Jan nos habla de varios conceptos que son interesantes. O sea, no quiero saltarme Jan solamente con decir que dijo introvertido, extrovertido. Un concepto que es importante y que ha sido bastante estudiado es este de acá, el inconsciente colectivo. Ahí está. La famosa herencia psíquica. Que así, sí. O sea, nosotros pertenecemos a la especie humana y guardamos en ese inconsciente colectivo cosas comunes. Por ejemplo, porque cuando uno sueña que está volando y que cae, interpretamos el sueño como búsqueda de libertad, como un arquetipo, exactamente. El arquetipo es un concepto yanguiano. Claro, los arquetipos son conceptos yanguianos. Las cartas del tarot. Las cartas del tarot, cuando están finamente diseñadas, tú ves, por ejemplo, dices, el loco. Es un arquetipo. Basta que tú lo veas y tú imaginas y dejas volar tu imaginación. Parece que está en encuentro colectivo. El loco no es una carta, pues, no muy, muy buena, que digamos, ¿no? Espadas. Vemos un hombre que está atravesado por 7 espadas. Definitivamente no es una carta que te gustaría que te toque, ¿no? Ante una pregunta. Ves ahí el emperador, el rey. Ah, esa carta indica muchas cosas. El mago, la primera carta. El mago con todos sus recursos ahí. Es una buena carta. La torre, fulminada por un rayo. La gente cayendo a la torre. Tampoco creo que sea una buena carta. La muerte. La muerte y la torre. Dos cartas que te salen juntas. Ya sin saber leer el tarot, ya tú puedes presumir que, uy, esa carta me parece que no me conviene. ¿No? El inconsciente. ¿Por qué nos sentimos conmovidos por ciertas películas? Parece que los que dirigen las películas entendieran cómo funciona ese inconsciente colectivo. Algún día vamos a hablar de, bueno, si quieren, ¿no? De lo interesante que es el inconsciente colectivo. Tremenda importancia que tiene. Kretschmer, acá hay un cuadrito, acá, míreme. ¿Ah? Este cuadrito de la tipología alemana de Kretschmer. Fíjese, delgado, acá musculoso, medio, parece un boxeador antiguo. Y yo acá bien suelto en carnes. Un arquetipo es un modelo. Por ejemplo, si tú quieres representar la libertad, la puedes ver como cadenas que se han roto.
Es un dibujo arquetípico, un modelo. Jung estaba en contra de las teorías de Freud, estaba en contra del concepto innatista del inconsciente. O sea, el inconsciente no es innato. Si bien es cierto, Jung plantea un inconsciente colectivo que sería lo innato, común de la especie, diría que la mayor parte de tu comportamiento, aún siendo inconsciente, lo adquiriste durante tu desarrollo personal. O sea, hay un papel importante de la sociedad en el desarrollo del inconsciente del individuo. Tienes un inconsciente colectivo, pero también hay mucha importancia en cuanto al inconsciente generado a través de tus relaciones sociales. Kretschmer dice, el asténico viene en su expresión, su lacidez, el cuerpo es leptósomo y el tipo es asténico. El tipo atlético y el tipo pícnico. Entonces, acá, por aquí hay una teoría, ¿no? El tipo asténico o leptósomo es una persona, pues, flacucha, delgada, esquelética. El atlético es de poderoso esqueleto, espaldas anchas. Y el pícnico es más ancho que, es más horizontal que vertical, ¿no? Más obeso, cráneo redondo, nariz ancha, cuello corto, etc. Kretschmer creyó que la figura humana, la parte física, determinaba un tipo de temperamento. Por ejemplo, al asténico le correspondría un esquizotímico, una persona recluida en su propio interior, de tendencias más bien ensimismadas, egocéntricas, ¿no? Al atlético ser viscoso, ser impulsivo, emotivo. Y al pícnico ser ciclotímico, despreocupado. Vamos a reforzar esto la próxima semana, ¿ya? Pero es importante esto de acá. Bien, vamos a quedarnos ahí, chicos, y la próxima semana continuamos. Ya, cambio de hora dentro de unos minutos. Nos vemos, que tengan buen inicio de semana.